Buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos que nos están sintonizando. Muy buenas tardes, Alberto Vega. Gracias por estar en sintonía con tu servidor. Espero te encuentres muy bien. Quisiera, por favor, que compartan en la tarde de hoy esta transmisión que tengo con ustedes, ya que vamos a estar hablando de un tema muy especial en relación a un caso que se está llevando a cabo en Nicaragua a raíz de las protestas cívicas de el 18 de abril del 2018. Buenas tardes, Meneses Joana, buenas tardes, gracias por estar en sintonía. También, por favor, compartan, vamos a tener a varios invitados conmigo en la tarde de hoy. Espero que todos ellos puedan hacer acto de presencia a través de este Facebook Live. Repito, ya que vamos a estar hablando en relación a una situación que ha surgido en Nicaragua a raíz de las protestas cívicas del año 2018 para el mes de abril del día 18. Así que por favor compartan. Buenas tardes María Esmeralda Cepeda. Gracias por estar en sintonía. Por favor sigan compartiendo. Vamos a estar hablando de un tema muy especial y vamos a tener a varios invitados, porque como nicaragüenses que somos en esta diáspora no podemos callar, no podemos seguir permitiendo y no podemos permitir, tampoco podemos dejar de levantar nuestras voces por aquellos que no tienen voces. Válgase la redundancia. Por aquellos que han perdido la vida, estamos nosotros para hablar y hacer justicia por ellos. Por aquellos que están encerrados, encarcelados injustamente por el dictador, genocida, criminal de lesa humanidad, Daniel Ortega Saavedra, por ellos, por nuestros presos políticos. De ese es el tema que vamos a estar hablando en la tarde de hoy, en los próximos minutos con ustedes y con algunos otros invitados que van a estar conmigo en sintonía. De eso es que vamos a hablar. Y de nuestros presos políticos, de ellos somos sus voces, ya que ellos no pueden hablar directamente a un público, a una nación, porque están tras las rejas injustamente. Somos las voces de todos ellos. Somos las voces de todos ellos. Buenas tardes, señora Auxiliadora Mejía. Muy buenas tardes. Carla Espinosa, creo que ya le había mencionado un saludo especial a usted. Tenemos a uno de nuestros amigos que va a estar compartiendo con nosotros, Mora Sanjader, ya en sintonía con esta transmisión de Facebook Live. Vamos a tenerlo a él como nuestro primer invitado y vamos a estar conversando en relación a nuestros presos políticos, al proceso judicial que se les está llevando a cabo, donde existe legalidad e ilegalidad en relación a Modelo versus Chipote. En otras palabras, presos políticos versus presos comunes. De eso vamos a estar hablando. Y obviamente tengo aquí en mis manos, en mi poder, una lista de 38 personas que están siendo llevadas de manera secretas, donde se les están llevando procesos iniciales de manera secretos y quererlos enjuiciar como presos comunes y no como presos políticos, por los cuales han sido ellos encarcelados. En otras palabras, primero son encarcelados como presos políticos y ahora quieren someterlos e iniciarles un proceso de presos comunes. ¿En dónde existe la ilegalidad en todo este proceso? Es lo que vamos a estar conversando. Quisiera pensar que decir los nombres de todos ellos que tenemos aquí en lista, que ya están identificados, que hemos obtenido directamente desde las cárceles de Nicaragua. Quisiera pensar que mencionar los nombres de ellos sería ponerlos en riesgo, pero como quiera ellos siempre están en riesgo, en primer lugar. Y en segundo lugar, mencionar los nombres, quisiera pensar, es decirle al gobierno dictatorial y usurpador de Nicaragua que tenemos identificados estos nombres, que estos son los nombres que tenemos y que se cuiden de ellos, llevarlos a proceso inicial para enjuiciarlos en relación y acusarlos por ser crímenes comunes,
cuando sabemos nosotros que al haber mencionado sus nombres están identificados como presos políticos y no como presos comunes. Así que estamos debatiendo esa posibilidad de hacer mención de los nombres de ellos. Pero sin más preámbulo, quisiera conversar con Yader Morazán, uno de nuestros amigos y hermanos de esta diáspora a la cual él se suma y levanta las voces para pedir democracia, justicia y libertad para el pueblo de Nicaragua. Y déjenme decirle que aún nosotros los que estamos viviendo en esta diáspora, ya sea en España, ya sea en Costa Rica, ya sea en Panamá, ya sea en Chile, ya sea en Estados Unidos, donde quiera que nos encontremos los nicaragüenses dispersos y que no podemos regresar a nuestra patria por razones de seguridad, aún nosotros, al tener presos políticos encerrados, también nosotros estamos siendo presos con ellos, estamos siendo encerrados con ellos. Ellos no pueden salir y nosotros a la distancia estamos encerrados porque no podemos regresar. Así que, habiendo dicho esto, me queda solamente por mencionar que una vez ellos sean puestos en libertad, nosotros estamos siendo puestos en libertad. Una vez ellos puedan regresar libres, sin condena ninguna, a sus casas, nosotros también podemos tener el derecho de regresar libre y sin ningún problema a nuestra tierra Nicaragua. Habiendo salido Daniel Ortega del poder y habiendo sido enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, es la justicia que todos nosotros los nicaragüenses estamos esperando en todas partes del mundo. Buenas tardes, Loquín. Gracias por estar en sintonía con tu servidor. Estaremos hablando acerca de nuestros presos políticos, entre ellos Chipote versus La Modelo, en otras palabras, presos políticos versus presos comunes. De eso vamos a estar hablando. Por favor, sigan compartiendo y voy a darle entrada a mi amigo y hermano de esta lucha cívica, Yader Morazán, al cual voy a invitarle a entrar en este momento. Así que, mis queridos hermanos, queremos seguir siendo las voces de aquellos que no pueden hablar, ya sean nuestros muertos, héroes de la patria, o ya sea aquellos que están encerrados en las cárceles en Nicaragua. Estamos esperando que Yader entonces pueda entrar conmigo en línea. Ya él está a punto de entrar. Y por favor, queridos amigos, comparta esta transmisión. Comparte esta transmisión. No podemos seguir permitiendo, no se puede permitir y no podemos callar por aquellos que no tienen voces. Tenemos que hablar por ellos. Tenemos que hacerle justicia a las madres de nicaragüenses que han perdido la vida. Así que, queridos amigos, por favor, compartan esta transmisión. Estoy esperando que... Aquí está mi amigo. Te veo ahora sí te veo mejor. Me encanta la banderita que tenés allá atrás, Yader. Lo que pasa es que, ¿cómo estás? Yo Lo que bastante pasa es que bien, no me hermano. esperaba que... Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos cómo estás? Bien, a pesar de la montaña rusa que se vive en Nicaragua y ya tener más de un año consumiendo informaciones del régimen, a pesar de todo eso, pues buscamos la salud mental, física y espiritual. Entonces ahí estamos siempre en pie de lucha, pero siempre fuertes. Qué bueno, Yader, me alegra mucho que estés conmigo en la tarde de hoy, compartiendo conmigo este Facebook Live. Para mí siempre conversar con vos, hacerte parte de esta conversación con tu servidor las veces que podemos, es poder transmitirle informaciones verídicas, informaciones correctas y de la manera fidedigna a nuestro público, ya que vos venís de un sistema en Nicaragua, donde trabajaste por muchos años en el sistema de justicia. Y quién mejor que vos para darnos algunas perspectivas de lo que es las informaciones que recibimos, que vos recibís, de las informaciones que manejamos y cómo vos lo percibís desde el punto de vista como exfuncionario de un sistema judicial, hablando de Nicaragua. Vos sabés que nosotros, queridos amigos y Yader, hemos recibido, antes que nada,
te manda muchos saludos por ahí, Yader, y me encanta que las personas estén pendientes a tu persona, porque queremos dejar saber que Yader, aparte de ser un exfuncionario del sistema judicial de Nicaragua, es hijo de un preso político, de un hombre que luchó por la libertad de la democracia, de la justicia y de los derechos humanos en Nicaragua. Y realmente no es grato tener a personas como el padre de Yader Morazán en las rejas, cumpliendo condena o cumpliendo un proceso del cual él no es merecedor de ella, porque cuando nuestros padres, ya del tuyo y el mío, lucharon por la libertad de Nicaragua en contra de la dinastía de Anastasio Somoza, lo hicieron porque tenían convicciones, porque querían y soñaban por la libertad de Nicaragua para darle a vos, para darme a mí y para darle a nuestros hermanos el derecho de vivir en un país libre de dinastía, libre de un gobierno corrupto como lo era en el caso de Anastasio Somoza. Sin embargo, ellos no lucharon por Daniel Ortega, ellos lucharon por la libertad de los nicaragüenses. Sabemos lo que significa para los que venimos de esa época. Vos quizás no estabas, a lo mejor estabas chiquitito, pero yo que lo recuerdo, yo que lo viví en carne propia, la guerra de Nicaragua de del año 79, y vi a mi padre levantando un arma, vi a mi padre bajándose el avioncito que aterrorizaba toda la capital de Managua, de Nicaragua, en Managua, ver lo que se lo bajó de un cañonazo y vino a caer al suelo ese avioncito, ver a este padre mío, ver a tu padre, y yo no lo vi, pero saber de primera mano de tu persona que él también luchó por esas libertades y ahora él está sufriendo lo que no debe de sufrir por culpa de un individuo que lo que quiere es aferrarse al poder, etcétera, etcétera, no nos es grato. No lo podemos permitir y por eso es que estamos hablando. Por eso es que quiero que en esta oportunidad, Yader, podamos tener la osadía, el coraje de poder hablar por nuestros presos políticos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y esto creo que será un fórum para poder discutir y hablar acerca de este tema en esta oportunidad. Habiendo dicho esto, querido amigo, vos y yo hemos recibido, no sé si lo recibiste, déjame aclarar la situación, pero he recibido los nombres de 38 presos políticos que con un SOS le piden ayuda a todas las organizaciones, a los organismos internacionales como la OEA, el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, también la CID, y a nosotros, la diáspora, nos piden ayuda, nos solicitan que apliquemos, que busquemos que la organización de los Estados Americanos, conocido por sus siglas OEA, pueda aplicar la Carta Democrática al gobierno de Nicaragua. Estos 38 presos políticos están pidiendo ayuda, están queriendo ellos, y cito las palabras expresadas en esa carta, a nosotros los secuestrados políticos se nos está abriendo proceso inicial. Y entiendo que dentro de ese proceso inicial ellos los están sacando del título de presos políticos a presos comunes. Entonces creo que tampoco eso debe de ser permitido, porque una cosa con la otra no tiene nada que ver. Ellos han sido encarcelados injustamente como presos políticos. Por supuesto, quizás vos y yo entendemos que lo que el gobierno de Daniel Ortega quiere es simplemente hacerle pensar al mundo que le ha pedido, como la OEA, el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y algunos otros países, le han pedido que suelte a los presos políticos. Y claro, al verse él presionado ante esta situación y para evitar sanciones y la aplicación de la Carta Democrática, lo que él quiere es entonces pasarle de un estatus a otros, donde él pueda decir, nosotros no tenemos aquí ningún preso político, aquí lo que tenemos son presos comunes, presos comunes. Entonces él suelta una parte, pero a los meros que estuvieron en la lucha de los tranques, a los que él llama, primeramente los llamó criminales, les llamó terroristas.
y en base a eso, pues los mete como presos políticos. Ahora quiere lavarse la mano y decir, no, aquí no hay nada de eso, por favor, no me sigan, como quien dice, atormentando la vida, déjenme tranquilo y devuélvame la paz que teníamos los nicaragüenses antes de todo esto, porque aquí no tenemos presos políticos. Y no nos pueden dar a tol con el dedo, porque sabemos que si los procesan a estas personas como presos comunes, ya tenemos identificados todos los nombres de quienes son nuestros presos políticos. Por lo tanto, si por ejemplo a mí me dicen que Julano de tal era preso político, pero ahora lo sancionaron como preso común, ven acá, no, él no es preso común, él sigue siendo preso político, aunque esté en las cárceles comunes, él sigue siendo preso político. Así que lo tienen que soltar porque no es un preso común, sino un preso político. O entendemos la dinámica de los presos comunes, ¿no? Son presos que robaron, son presos que mataron por robar a alguien, y pues hay leyes del país que se tienen que cumplir y ellos merecen condena y merecen estar encarcelados en lo que cumplen sus delitos. No sé si yo me equivoco, estamos aquí para conversar contigo antes de mencionar los nombres de nuestros presos que necesitan ser identificados para que el gobierno sepa que aquí con la diáspora no se juega y que no nos dan un atol con el dedo y que conocemos sus nombres, sabemos quiénes son y al mencionarlo, aunque de pronto les puedan hacer alguna represalia allá, sabemos que ellos van a entender que si los quieren juzgar por presos comunes, no lo vamos a permitir porque no son identificados como tales, sino como presos políticos. Adelante, mi querido hermano Yader Morazán, el tiempo es tuyo. Bueno, yo creo que aquí presos no solamente son las personas que están dentro de las celdas. Yo no les llamo presos, sino que desde hace rato yo les estoy llamando rehenes. Desde el momento que el régimen empezó a apresar una gran cantidad de personas para crear las condiciones de canje para una negociación. Segundo, está rehén no solamente la persona que está dentro de la celda, sino incluso el mismo sistema de justicia, que nosotros vemos cómo las órdenes se dan desde el Carmen, se escarcelan desde el sistema penitenciario y los jueces ni siquiera son tomados en cuenta. Es decir, estamos en una convulsión institucional totalmente, en un sistema de justicia que no tiene ningún tipo de credibilidad. Entonces, creo que al día de hoy no habría tanta diferencia entre si son presos políticos o son presos o son reos comunes. Al final de cuentas, son personas que están secuestradas por un sistema judicial que no tiene ningún tipo de credibilidad. Excelente. Antes que nada, antes de seguir conversando con vos en esta tarde, gracias por esa linda explicación. ¿Cómo está la condición de tu padre? No quiero comenzar ni terminar este Facebook Live en nombre de nuestros presos políticos sin antes saber cómo está la condición de tu padre en este momento. Bueno, mi padre se ha caracterizado durante toda su vida por ser un hombre fuerte. Casualmente, los mejores años de su vida los entregó a una revolución que no existió, una revolución que únicamente creó un nuevo grupo élite, derrocó a otro grupo élite para crear uno nuevo. Sabemos que Daniel Ortega llegó a los 80 con una mano de frente y otra detrás, creo que así se dice en el lenguaje popular. Sabemos el capital y el control económico que estas personas tienen, los monopolios que han tenido, están en todos los tipos de negocio. Y a pesar de eso, mi papá ha sido un hombre que ideológicamente ha creído en ideales de liberación. Casualmente, en su última audiencia, él dijo que no se preocuparan por él, que era la segunda vez que él ponía en riesgo su vida por la liberación de Nicaragua. Él ha crecido dentro de un pensamiento muy aguerrido, por decir así, indistintamente que esté en una celda cauto, no significa que él no tenga un pensamiento de libertad. Yo te puedo decir que él es más libre que incluso los oficiales del sistema penitenciario que están resguardando su cuerpo en esa celda. Entonces él está bien. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios presos políticos a los que de alguna manera los asesoro, y estos dicen que desde las celdas, que en las celdas se vive el corazón de la resistencia nicaragüense. Y yo creo que los reos nos han demostrado, o los rehenes políticos nos han demostrado que ellos, indistintamente de las condiciones, ellos logran resistir y están dando aliento, están dando esperanza. Y yo creo que eso debería de bofetearnos un poco a nosotros y decir, si estos que están en situaciones peores, nosotros deberíamos de continuar esta lucha y seguir ese legado para honrarlo. Recordémonos
que nuestro compromiso no es la liberación de ellos únicamente. Tenemos nosotros que honrar las razones por las cuales ellos están ahí presos. Ellos están ahí por la liberación de Nicaragua. Ellos están ahí por justicia, por libertad, por democracia, por valores que son todavía mayor a la libertad. Entonces debemos de ver más allá, ser ambiciosos. Derrocar el régimen no es suficiente, es el primer paso. Luego tenemos que seguir en la construcción de una Nicaragua más justa, una Nicaragua donde no se premie los antivalores desde el Estado. Correcto, estoy completamente de acuerdo con vos. En esta tarde, como siempre, Yader, nuestros presos políticos nos están hablando de sanciones, nos están pidiendo ayuda para que sigamos manteniendo presión para que se le den sanciones a Nicaragua. Y válgase la aclaración, cuando hablamos de Nicaragua estamos hablando de los cercanos a Daniel Ortega Saavedra, estamos hablando de las personas cercanas al gobierno, del mismo gobierno, más no del pueblo de Nicaragua. Hay personas que dicen, nos va a afectar la economía. Obviamente quienes lo hablan, quienes lo dicen, son esos empresarios, son esos grandes, son la élite de las empresas en Nicaragua, que más bien están ellos pendientes a que sean sus propias finanzas las que no sean realmente afectadas y no la del pueblo. Yo diría una palabra como dicen en el buen vocabulario nicaragüense, a mí me enca, pero no lo voy a decir por respeto al público, pero a mí me enoja. Yo te voy a ayudar a decir el resto. No. A mí me enoja el hecho de que personas... Vos sí, enca, yo digo lo otro. Enca, dale pues, enca. Chimba. Entonces chimba. a mí me da eso porque ¿cómo es posible que hay personas que se sientan en nombre del pueblo de Nicaragua y realmente sus agendas son otras? Sus agendas pueden ser otras, y entre ellas nosotros todos sabemos de que hablar de quienes están sentados en la mesa del diálogo son personas de la empresa privada, pues a mí lo único que me dice es el hecho de que están cuidando sus finanzas y no realmente la del pueblo. El pueblo de Nicaragua, aún desde que ellos existieran como alianza cívica, desde la década de los 80, siempre hemos tenido pobres y siempre han sobrevivido. Siempre han pasado las duras y las maduras, así que no es realmente el pueblo el que se está viendo afectado, sino que son ellos, son sus finanzas, es el mismo gobierno, y pues allí es donde se está pegando grito, ¿no? Para que todo pueda salir a flotes para ellos y no para el pueblo. Así que y realmente el pueblo no está siendo afectado, el que está siendo afectado son ellos, ¿verdad? Así que ellos nos están pidiendo ayuda a nuestros presos políticos, nos están pidiendo que se aplique la Carta Democrática, ellos nos están informando que en varias ocasiones ellos tienen que estar arrodillándose en el suelo, debajo de las puertas donde hay una regendija, y entra un poquito de aire, se hacen turnos entre todos ellos para poder respirar un poquito del aire que viene de afuera, están siendo maltratados, se les está dando comida con pedazos de clavo, con pedazos de metales, con pedazos de huesos, con pedazos de piedritas, con pedazos de patas de cucaracha, en fin, ellos están siendo tratado de la manera más cruel que ningún animal, mucho menos un ser humano, tiene que ser tratado. Tiene que ser tratado. Porque de lo contrario son violaciones a sus derechos humanos. Adelante, Yader. Eso no solamente son violaciones a derechos humanos, sino que también son delitos de lesa humanidad. Recordémonos que la tortura, cuando se ejecuta de manera sistemática, es decir, por un grupo definido o determinado, como en el caso del sistema penitenciario, que obedece a intereses del Estado con un fin ideológico y a un grupo específico, como son las personas que están encarceladas por razones políticas. Esas condiciones o esos elementos hacen que estos crímenes de tortura, que no solamente la tortura es penada en nuestras leyes en Nicaragua, sino que también lo convierte en un delito de lesa humanidad, es decir, una transgresión al mundo, una transgresión o una ofensa que tiene interés, que es de interés para el mundo. Entonces creo que las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre. Recordémonos que que te encierren en una celda de 3x4, donde no haya ventilación, donde no haya luz,
Eso, o sea, eso no existe. El aislamiento existe de manera universal en los sistemas penales, el aislamiento, pero el aislamiento bajo condiciones como estas ya es tortura. Entonces creo que deberíamos de llamar las cosas por su nombre y exigir incluso a la comunidad internacional que estas personas que están siendo torturadas se castigue a estas personas. Creo que es bueno ponerle nombre y apellido a los funcionarios del sistema penitenciario. Nosotros hemos documentado varios casos, incluso con bitácoras, con pruebas específicas. Sabemos que muchos que los han excarcelado han salido con el brazo quebrado, han salido con lesiones de torturas, con las uñas arrancadas y cosas así por el estilo, que todo eso se ha documentado. Desgraciadamente no sé esta gente dónde se va a meter, porque indistintamente de cómo se desarrollan las cosas, sabemos que dentro de los márgenes de la política va a haber un margen donde no van a poder cubrir, que es el margen de los delitos de lesa humanidad, que ni por un lado ni prescriben y por otro lado son universales, es decir, que cualquier Estado tiene la obligación de perseguirlos. Ahora, cuando tú dices, por ejemplo, no prescribe, para aquellos que no tienen conocimiento de ese término de nuestra lengua, ¿qué significa dentro del contexto legal, penal, de justicia? Que no, no desaparecen por el transcurso del tiempo. Generalmente en el derecho las cosas o caducan o prescriben. La prescripción es cuando vos perdés el derecho como Estado de perseguir a aquella persona, ya que al pasar el tiempo ya ha perdido una connotación para la sociedad. O sea, ya ha perdido una relevancia, lo que se debió haber castigado. Tiene que ver con un tema de seguridad jurídica. Tiene que ver con un tema de que no podemos nosotros estar en perpetua inseguridad, de que decir nosotros en la otra vida nos van a acusar. Ya, entonces, este tipo de delitos lo puedes acusar aún así 50 años posterior. Es decir, muchas personas se iban al extranjero a pasar su vida y volvían a los 50 años, esos delitos ya habían quedado como en el olvido. Pero el tipo de delitos de lesa humanidad no pasan al olvido. Y aún así, yéndose a cualquier parte del mundo, los podemos ir a buscar allá, incluso podemos pedirle a las autoridades de ese país, porque mucha gente lo que hace es eso, delinque aquí como lo están haciendo muchos y se van para otros países, pero incluso allá en aquel otro país se puede perseguir este delito, porque tiene un carácter universal. Perfecto, muchísimas gracias por esa aclaración, mi querido. Era simplemente para que todos aquellos hermanos nuestros que nos están sintonizando, que no manejen esta palabra, puedan tener información en relación a su significado. Nuestros presos políticos, volvemos al caso, son personas que están siendo, como decía una de nuestras hermanas que está aquí en línea con nosotros, sus condiciones son infrahumanas, lastimosamente. Hay personas que, por ejemplo, tenemos conocimiento de un individuo que obtuvo el SIDA, un preso político que entró a las celdas del Chipote, entró bien, o sea, sin ninguna enfermedad venérea, y ahora es trasladado, perforado su parte de atrás, y ha sido contaminado del HIV, ha sido positivo, y pues ahora está sufriendo las consecuencias de algo que realmente inició por la búsqueda de la democracia, la justicia y las libertades en Nicaragua. Qué pena, y esperamos poder tener en algún momento pues algún contacto con él, ¿no? De manera que pueda expresar su indignación en contra del gobierno de Nicaragua. Mi querido amigo y hermano, 38 de nuestros presos políticos están demandando justicia, democracia y libertad para el pueblo de Nicaragua. ¿Podemos callar? ¿Qué diferencia hay entre la Modelo y la Victoria en otro país? Hay una cárcel que se llama La Victoria en otro país, y casi lo digo, o sea, te iba a decir la Modelo y la Victoria, pero no, la Victoria es en la República Dominicana, no es en Nicaragua. ¿Qué diferencia hay entre el Chipote y la Modelo? ¿Qué diferencia hay entre, y yo sé que lo dijiste quizás al principio, pero para quienes están entrando nuevamente, están entrando por primera vez a nuestra transmisión, ¿qué diferencia hay entre la Modelo y el Chipote? ¿Qué diferencia hay entre un preso político y un preso común? Bueno, la diferencia entre el Chipote es que el Chipote es una cárcel preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos haces un infragante delito, te capturan o te retienen durante lo más 48 horas, estamos hablando en el deber ser. Y como es una celda donde no presta las condiciones
humanas, por decir así, para salirte a jugar algún deporte, para asolearte, sino que es una cárcel estacionaria, por decir así, una cárcel solo de tránsito, para que una vez puesto a la orden del juez, el juez determine tu condición, por decir así. Entonces es una cárcel transitoria el Chipote, que tiene condiciones un poquito más encerradas. Sin embargo, en nuestro país sabemos que el Chipote es una cárcel de tortura. Eso es más que evidente, que tiene condiciones precisamente para torturar a las personas. La Modelo ya es una cárcel donde tu situación ha sido definida. Sin embargo, por la cantidad de reos que hay en este contexto de abril, eh, antes no se mandaba a las personas que se capturaban, se mandaban a la Modelo después de las primeras audiencias. Eso no ha sido una práctica acostumbrada. Yo trabajando en el sistema de justicia no conocía casos como esos. Porque cuando las personas llegan a la Modelo era porque ya tenían una condena, porque ya habían sido conocidos un proceso judicial hasta el final. Sin embargo, en este contexto de abril, con solo la primera audiencia, ya te hacen el traslado a la Modelo. Esa es la diferencia. Por otro lado, para mí no existe tanta diferencia entre un preso político o un preso común. ¿Cuál es el preso político? El que fácilmente se ha sido identificado, acusado por terrorismo, por decir así. Entonces, el terrorismo es una palabra tan fuerte que sabemos que se inventó en lo posterior a abril, se creó una ley con un carácter muy subjetivo, de manera que se pudiera interpretar a conveniencia para criminalizar las protestas. Sin embargo, al haber tanta condena, no solamente de la comunidad internacional, sino tanta presión por parte del pueblo de Nicaragua, el régimen se vio en la obligación de mutarse, de adaptarse a ese nuevo contexto y comenzar a acusar ahora por delitos comunes. Es decir, te ponían droga y luego te decían de que no estás ahí preso por una razón política, es decir, porque estuviste en los tranques, porque estuviste en una protesta, sino que estás ahí preso porque te agarraron con droga. Pero el trasfondo de esa droga realmente es un trasfondo político. Entonces, igual te ponían armas, igual como ha pasado el caso, por ejemplo, de Julio Morales, el del movimiento 19 de abril, que a él le están imputando la tenencia ilegal de armas, pero hay presos todavía en condiciones peores donde no se sabe su estatus. Por ejemplo, tenemos el caso de Jinotega, de Cecilio Hernández, de Humberto Cecilio Hernández, que Humberto Cecilio Hernández el día de hoy no ha sido acusado. Estuvo detenido más de un mes en las cárceles de Jinotega, fue trasladado a Managua y al día de hoy no ha sido acusado. Es decir, por lo menos él está en una situación peor porque está en un limbo jurídico. Es decir, no sabe ni a qué se va a enfrentar. Al menos ya sabemos que mi papá está siendo acusado de terrorismo, está siendo acusado de una gran cantidad de cosas y ya sabemos hacia dónde enfocar nuestra dirección o nuestro objetivo, pero hay presos políticos todavía en peores condiciones y hay situaciones peores como los desaparecidos, que es algo de lo que no se está hablando. E incluso sabemos que muchos se desaparecieron en cárceles clandestinas. es posible que los hayan transportado sin que nadie se dé cuenta. Digo, estoy especulando. Ahora que hablaste de los desaparecidos que incluso están quizás de pronto en cárceles clandestinas, estoy especulando con lo que voy a decir, que no tengo la duda de que los hayan transportado en avión a Cuba o a Venezuela para que estén allá en condiciones de presos. Todo es posible. O sea, con este gobierno de Daniel Ortega, Saavedra, Murillo, todo es posible que suceda. Puede ser que hasta estén muertos en fosas comunes, pero el tiempo nos dirá. De que hay desaparecidos, así como hay muertos, así como hay presos políticos, así como sufre y vive un pueblo que ha sido encerrado, que ha sido prisionero, que ha sido secuestrado. Hablando del pueblo de Nicaragua, todo es posible por parte de este gobierno. Incluso hay por ejemplo, como Julio Morales, que es un preso político, ni siquiera se le ha permitido, como lo dice aquí nuestra amiga Joana Meneses, no se le ha permitido ni siquiera un abogado y lo están trasladando de un lugar a otro. O sea, hay presos que sí, ni siquiera les han dado abogados. Yo en el caso de Julio Morales, ha sido una burla total al sistema, no solamente a su aprehensión, sino al sistema de justicia. Julio Morales tiene 2 órdenes de libertad dentro del expediente ordenado por la jueza y el sistema penitenciario se burla de eso. Es decir, ¿cómo se puede sentir un juez que en el sentido estricto de la ley está por encima de las autoridades administrativas como son los del sistema penitenciario o la policía,
y que estas mismas personas se burlen de esas órdenes de los jueces. ¿Te imaginas lo que significa eso? Incluso para el mismo sistema que ellos mismos han creado. Es una distorsión total, una disfuncionalidad totalmente del sistema de justicia. Algo importante que destacar que hemos, no sé si has visto en las últimas tendencias de la Alianza Cívica, ya no está hablando de justicia transicional. La justicia transicional era algo que se lo estaban planteando al gobierno como una opción, pero el gobierno insiste en que la justicia se lleve a cabo bajo los mecanismos o los sistemas que ellos tienen, como esa fiscalía, por ejemplo, que inventa acusaciones, como la policía, que no solamente te inventa, sino que te arma pruebas falsas, como los jueces que se hacen de la vista gorda ante las observaciones jurídicas que hacen los abogados y ante incluso hasta los términos de los tiempos. La ley establece términos para juzgar estos procesos. Sin embargo, estos jueces se hacen de la vista gorda. Y bajo ese sistema es que el gobierno ha dicho que se lleve a cabo la justicia, una justicia que no se confiaría. Sin embargo, la Alianza Cívica trajo como propuesta la justicia transicional, que del día de hoy ya no se ha hablado porque hubo un rechazo por parte del gobierno y por otro lado ha habido un silencio cómplice de la alianza porque saben que el gobierno no lo va a aceptar, saben que el gobierno ya les cerró fila totalmente y saben que no van a lograr permear ese tipo de justicia que se persigue. La justicia transicional, en el caso de los desaparecidos, por ejemplo, hace como una especie de tregua. Vos sabés que se habla, uno de los elementos que es la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Dentro del elemento de la verdad, lo que hace es, le ofrece tres opciones a la persona que va a ser perseguida o castigada. Por ejemplo, la primera opción es colaborarnos en las investigaciones, colaborarnos en la verdad y el esclarecimiento de los hechos y buscar a los desaparecidos. Y nosotros te vamos a dar una especie de beneficio o buscar la manera de bajarte las penas, porque sos responsable, pero como no estás colaborando, y eso es para poder desenredar todo lo enmarañado que puede estar una investigación. Pero si esta persona no colabora, entonces se hace un proceso hacia esa persona, se hace una investigación, pero si en el camino esta persona se arrepiente y dice, ahora sí voy a colaborar, entonces esta persona lo que hacen es, le dan otro tipo de beneficio, pero un poquito más fuerte. O sea, siempre hay una especie de beneficio, siempre hay un castigo, pero más fuerte. Y la tercera opción es que esta persona totalmente no colabore. Entonces se imponen las penas máximas para la justicia transicional. Lo que viene a hacer la justicia transicional es una especie de un pacto de conveniencia. Vos me das parte de la información que yo necesito, porque sabemos que las estructuras criminales tienen círculos cerrados, incluso las instituciones, eh, por ejemplo, desaparecieron a alguien o alguien sufrió una lesión, sabemos que nadie tiene un epicrisis médico donde diga, a mí me disparó un paramilitar. Nadie puede obtener eso. Entonces eso tiene que conseguir a través de una especie de tregua, por decir, una especie de pacto. Nosotros vemos, por ejemplo, que esa sería la solución para los desaparecidos. Sin embargo, no es algo que se ha eliminado de la agenda de la Alianza Cívica. Queridos Yo amigos, no, yo no, yo no espero, vos decías al inicio que los empresarios, yo no espero nada de los empresarios son empresarios, piensan como empresarios. Si yo fuera músico, yo estaría diciendo que es importante que en esta lucha llevemos el derecho a los músicos de cantar libremente. O sea, es parte de su naturaleza como empresario defender su capital. No estoy diciendo que esté de acuerdo yo con eso, pero no esperemos de ellos algo que no está en su naturaleza. Sin embargo, nosotros como pueblo herido, como pueblo sacrificado, nosotros somos los que debemos de exigir. Y si vos te has fijado, las posturas de la Alianza Cívica o elevar el tono ha sido precisamente por las presiones que nosotros hemos dado. y Nosotros tenemos que queremos, seguir presionando para la inclusión de los presos políticos en esa agenda, para la inclusión de los desaparecidos, de las madres de abril, para los campesinos y los estudiantes. y queremos dejarles saber muy en claro, porque este no es el tema de la Alianza Cívica y la mesa del diálogo, yo les digo la mesa del circo. Aquí cerca de Del casa, diablo, le digo yo, del diablo, le digo yo. del diablo, te digo a ti que la verdad no sabemos ni qué términos utilizar para este tipo de asuntos, pero queremos dejarle bien en claro a la mesa del diálogo, del diablo, o Diablo. del circo. Queremos dejarle bien en claro al dictador, usurpador del gobierno de Nicaragua, que en relación a las sanciones, en relación a las sanciones,
la diáspora ha jugado un papel duro, determinante y poderoso, donde todos hemos Así es. participado de una manera individual o colectiva, cabildeando desde el gobierno de Estados Unidos, incluyendo a la Casa Blanca, en el Congreso de los Estados Unidos, en las dos cámaras del Congreso, tanto la baja como la alta, para que algunos de ustedes lo entiendan, congresistas y senadores, hasta la OEA y algunos otros organismos internacionales como lo es la Unión Europea. Ha sido la diáspora la que ha dado un papel muy importante en estas cosas de las sanciones. Y les voy a decir algo, nosotros nos mantenemos firmes y no vamos a echar un pie hasta atrás, porque aquí el que manda no es ni el diálogo de conversación, el diálogo del circo, ni quienes se sientan. Aquí los que mandamos somos, aquí los que mandamos somos la diáspora y los verdaderos líderes que se encuentran en las cárceles, que nos piden y nos dicen lo que tenemos que hacer, porque ellos son los que nos dirigen. Para mí ellos son los verdaderos líderes de Nicaragua, los que han puesto su tiempo, los que se arriesgaron y los que están en las cárceles por la libertad y la democracia y un derecho para todos los nicaragüenses vivir en paz en Nicaragua. Somos la diáspora, los que hemos hecho posible que estas sanciones se hayan hecho al gobierno de Nicaragua, ya sea de manera como gobierno colectivo o de manera individual. Así que no le pidan, Daniel Ortega Saavedra, no le pidas a la alianza que vaya y negocie con Estados Unidos, que venga y que levante las sanciones. No, 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 no. Dialoga con nosotros la diáspora. Dialoga con nosotros la diáspora. Y como yo di un escrito por allí, a ver qué es lo que nosotros te vamos a decir. Y sin duda te vamos a decir, andate del poder ahora mismo, deja Nicaragua en paz, y hasta entonces vamos a pedirle al gobierno, a los organismos internacionales que devuelva todas esas sanciones para atrás y que exista unas elecciones no anticipadas contigo en el poder, sino que existan elecciones libres y transparentes sin tu presencia en el país ni en el poder. Ven y platica con nosotros. No le digas a ellos podrán hacer lo que ellos quieren, porque yo también te tengo que decir algo. Yo entiendo perfectamente bien y conozco de primera mano que muchos de los que están sentados en la mesa del diálogo, del circo, del diablo, muchos de ellos vinieron a cabildear en contra de que se aprobara la NICAAC, en contra de que se aprobaran muchas sanciones. Y pagaron una cantidad de plata muy fuerte a Carmen Group para que cabildeara a favor de ellos. Claro, y cuando a mí me preguntaron qué ellos creían y qué pensaba acerca de individuos como Julano, Sultano, Mengano y Perenciano, yo simplemente tuve que decir lo que yo sé. Y lo que yo sí sé es que ellos venían a cabildear en contra para que no se pasara. O sea, el gobierno de Estados Unidos tomaba en consideración lo que decían uno y lo que decimos nosotros. Y les aseguramos a ellos de que nosotros íbamos a tener las fuerzas, íbamos a lograr la victoria. Y estamos logrando la victoria porque las sanciones llegaron. Aún en contra, y mira, Yader, nosotros no teníamos el dinero que tenían ellos, que venían a cabildear para que no se pasaran sanciones. Y nosotros, la diáspora, ganamos las sanciones sin tener dinero, simplemente hacer acto de presencia. Éramos nosotros el pueblo. ¿Qué te quiero decir con toda esta retalía de palabras? Es que la alianza, por más dinero que tenga, o como sea, ellos no van a tener todo el poder para venir aquí a pedir que se levanten las sanciones. Ellos van a tener que contar con nosotros, la diáspora, que tenemos el poder en las manos, para que eso sea una realidad. Y para eso nosotros los estamos presionando a ellos, los vamos a presionar a ellos, que son los que se han autonombrado representantes del país, entonces que cumplan lo que nosotros decimos que tienen que cumplir, para que nosotros entonces podamos pedir que se levanten las sanciones, pero para que eso suceda, que Daniel Ortega venga y no hable con ellos, sino que hable con nosotros, y no vamos a dar un paso hacia atrás hasta que no se cumplan todas las cosas que nosotros queremos como diáspora que suceda. Y lo primordial es que Daniel Ortega Saavedra se vaya del poder de inmediato,
Y si no por las buenas, se va a ir por las malas. Porque a cómo va este asunto, mi querido amigo, aunque vos y yo no lo querramos creer y lo querramos evitar, si las cosas continúan así, vamos a ir de mal en peor. Y la verdad es que así como Venezuela como está pasando en Venezuela, cualquier cosa puede suceder en Nicaragua. Y eso es lo que menos queremos, que esa cualquier cosa nos lleve a un conflicto bélico o de armas, donde vengan a haber muchos más muertos. Así que pedimos la cooperación y no pedimos, exigimos a Daniel Ortega que por el bien del pueblo de Nicaragua, él salga de inmediatamente del poder y que se dé por vencido, que se dé por vencido. Ahora, esto que yo te estoy diciendo y esta postura mía no me hace líder ni tampoco me hace más importante que cualquiera de ustedes. Todos estamos en esta lucha y todos nos merecemos el respeto. Todos somos los líderes y todos somos los activistas que buscamos democracia, justicia y libertad en nombre de aquellos que no tienen voz y por eso es que somos nosotros las voces de ellos. Así es, una cosa muy importante, que las únicas sanciones que se conocen hasta el día de hoy son las sanciones que ha impuesto Daniel Ortega al pueblo de Nicaragua a través de las medidas fiscales que aprobó recientemente y también a través de las reformas del Seguro Social, donde impuso una carga en impuestos mayor a las personas. Esas son las únicas sanciones que han tenido repercusión en el pueblo. La NICAP tiene un mecanismo pues, de investigación que lleva su proceso, pero va a haber un momento en la NICAP donde le va a decir al gobierno de Nicaragua, si no cumplís en un periodo estas exigencias, nosotros vamos a aplicarla. Es decir, que el gobierno va a tener su momento para reflexionar, ya que el gobierno ya anda culpando a la gente de que las sanciones se están imponiendo en contra del pueblo de Nicaragua. Eso no es cierto. Las únicas sanciones son las que ha impuesto el régimen. Es correcto, y le echa la culpa a la diáspora, le echa la culpa a los que están sentados en esa mesa del diablo, de que ellos son los autores de todas esas sanciones, cuando verdaderamente los autores verídicos son el mismo gobierno. Es el mismo gobierno que impuso. Bueno, las sanciones no las impuso la Alianza. Las sanciones no las impuso la Alianza, por un lado. Por otro lado, las sanciones se ponen por razones específicas. Por ejemplo, Laureano Ortega, el mayor figura del inversionismo para los Ortega Murillo y la persona que mueve la plata, por decir así, el financiero, por decir así. Vemos el caso también de Lau, que fue una persona, de Francisco Lau, creo que se llama, sí, que es una persona que es el que hace los movimientos operativos criminales. Es decir, es una sanción dirigida por una razón específica. No es, estas sanciones no son de que si cambias o si te portas bien de hoy en adelante la cosa va a cambiar. No funciona así. No. Porque ya sabemos que es un criminal, se le involucró en actos de corrupción y con esta persona cerramos fila. Eso es lo que dice las sanciones. Correcto. Como el caso de Laureano Ortega. Como el caso de Laureano Ortega, es una persona que está involucrado en lavado de dinero. El lavado de dinero es un delito castigado de manera global, y entonces lo que hacen es cerrar filas con personas como ellos. Pero no funciona como lo han querido vender. Y no va a funcionar tampoco. Antes de despedirte de la transmisión conmigo, ya que le voy a dar paso a otra persona, permítame mencionar algunos nombres de nuestros presos políticos, quienes hemos identificado como presos políticos o como rehenes políticos, como le querrás llamar, y no como presos comunes, aunque entendemos la posición tuya y comparto hasta cierto punto esa expresión de que no hay ninguna diferencia entre uno y la otra, pero sí en el conocimiento, en la forma como lo maneja el populacho, el pueblo, es que quería yo hacer esa diferencia entre reos comunes y reos políticos. No sé si me capta la idea de lo que quiero decir. Bueno, para venderlo más populacho, como decís vos, uno es que se les está inventando delitos y al otro es que por protestar se le está castigando poniéndole nombre a esa protesta. Son dos cosas distintas. Allí está. El primero es, se le castiga por protestar. Y entonces los hechos están alrededor de su protesta. Al otro es que se le inventaron delitos
y le fabrican pruebas, bueno, a ambos le fabrican pruebas, pero esa es la diferencia. Excelente. José Santos Sánchez, de Masaya. Celaya, Perdón, dice. Sánchez. Yo tengo aquí Sánchez, a menos que exista otro que tenga de apellidos Celaya. ¿Ok? Bueno, yo tengo Sánchez, pero bueno, entre paréntesis, entre paréntesis, Sánchez Celaya, de Masaya, Douglas Baltodano, de Masaya, Bismar Contreras, de Estelí, Luis Nalsal o Hassan, de Managua, Julio Chavela, de Managua. ¿Me corregís algunos? Creo que tenés la misma lista por allí, me corregí, yo Sí, lo sí. tuve que escribir, no me parecían muy claros los nombres, pero vos me corregís por favor, para que podamos identificarlos. Esa es la edad, sí. Es la edad. Es la edad, muchacho. Es Ay, la ay, ay, edad. déjame ponerme los lentes, a ver qué pasa. Camela Arauz, de Managua, Oscar Valle, de Boaco, Marlon Powell, de Masaya, César Ruiz, de Managua, Lester Ramírez, de Managua, Julio Morales, de Managua, David Durán, de Masaya, Javier Pavón, de Masaya, Ricardo Pavón, de Masaya, Ángelo Torres, de Jinotega, Wilmer Uceda, de Masaya, Franklin Oliva, de Jinotega, Jesse Morales, de Jinotega, Douglas Picado, de Jinotega, Adolfo Solano de León, Paulino Solano de León, Adolfo Solano de León, Reinaldo Escocia de León, Silendo Madrid de León, Jorge Luis Celedón de Jinotega, Jorge Luis López de León, Deilin Hernández de Estelí, Eddie Gutiérrez de Jinotega, Humberto Pérez de Masaya, Luis Felipe de Masaya, Gerald Celaya de Jinotepe, Marcial González de León, José Novoa Toleno de León, Juan Carlos García de León, Andy Tapia de Masaya, Freddy Narváez de Riva, Orlando Thomas de León y Steven G. Omer de León. Son nuestros presos políticos, entre muchos de aquellos que todavía no hemos podido mencionar porque no tenemos sus nombres, que no pueden ni deben ser procesados como presos comunes, sino que nosotros les reconocemos que son secuestrados políticos o presos políticos que necesitan ser puestos en libertad, como de igual manera el padre de nuestro amigo activista que se ha sumado a esta diáspora por la justicia, la democracia y la libertad de Nicaragua, hablando acerca del señor Morazán. Todos ellos necesitan ser puestos en libertad, al igual que Carcache, al igual que el líder campesino, se me ve el nombre, todos nuestros presos políticos tienen que ser puestos en libertad y son presos políticos, son rehenes políticos, no son presos comunes, queridos. No podemos permitir que nos den atol con un dedo. Todos tienen que ser puestos en libertad. Ese es el resultado de los 90 días, Maxwell. Ese es el resultado de los 90 días. El régimen cuando pidió 90 días, precisamente yo conozco al sandinismo, por decir así. Como te digo, mi papá perteneció más de 10 años a las filas de la guerra. Luego hemos pertenecido de cierta manera. Y si el régimen pidió 90 días era precisamente para elaborar algo. Y yo creo que estamos viendo lo que el régimen quiso elaborar, que estamos viendo los resultados. Ese es el resultado, porque el régimen solamente con una semana o 15 días a él le bastaba para poner en libertad. Mira, y una cosa, hay que ser honestos y sinceros aquí, mi querido amigo. Nunca hay que confiar en el gobierno de Daniel Ortega Murillo, jamás ni nunca. Nada de lo que él promete lo va a cumplir, jamás ni nunca. O sea, si el ese que es el problema, creer que es un gobierno. Si el que se sienta en esa mesa del diablo, del circo, pensando de que va a lograr algo, olvidémonos, nunca va a pasar. Eso no pasa ni siquiera por ingenuidad. O sea, eso es absurdo, creer, no va a pasar nada. Más bien vamos a lograr se va a lograr, más bien dicho, que él tenga más tiempo para elaborar sus planes. Pero ¿sabes Entonces, qué? Ese es precisamente el problema, creer que estamos nosotros hablando con un gobierno. Y no lo estamos. Estamos hablando con una organización criminal.
y como una organización criminal, cómo actúa o piensa un criminal. Eso es lo que Por deberíamos eso, nosotros Iliana, pensar. Rosletinen y tu servidor siempre hemos dicho que con un gobierno criminal como este no se dialoga. Es mano fuerte, mano dura la que se necesita contra ellos. Así que, mis queridos, si la alianza, que espero que no suceda, que no pase, si la alianza se presta a venir aquí a los Estados Unidos, a los organismos como la OEA y la Unión Europea, a pedir que por favor se levanten las sanciones para que pueda ceder el gobierno, si ellos lo hacen para mí en lo personal, son unos traidores a la patria, si llegara a suceder eso. Te voy a decir lo que dijo, a mí siempre me gusta ubicarme en los peores escenarios. Adelante. Yo siempre he tenido, pienso como abogado. Te voy a decir lo que dijo José Palé. Si aún estando locos nosotros, así dijo José Palé, nosotros pidiéramos el levantamiento de las sanciones, fácilmente la comunidad internacional va a decir a dónde están los cumplimientos. Yo lo Entonces, escuché. ¿cómo vamos a quedar nosotros? Yo lo escuché. Por Entonces, lo mismo. vámonos en los peores escenarios. Por lo mismo que estás mencionando, porque yo también lo escuché, yo espero que a ninguno de ellos se les escape la idea fatídica de venir y hacer cabildeo para que se levanten las sanciones. Y agradezco mucho al señor Paley por haberse puesto en esa posición. Mi respeto para él en este momento. Espero que se mantengan del lado del pueblo y que verdaderamente, si ellos quieren estar sentados allí, es más, es que no hay necesidad de un diálogo. Sigo pensando y soy del criterio desde el 18 de abril del 2018 de que un diálogo con un gobierno como Daniel Ortega es un diálogo que no va a llevar a nada, no va a llegar a nada, es un diálogo criminal. Así que, ¿qué más puedo decir? Cuando se me enchicha la sangre no sé ni lo que digo, pero creo que tengo razón. Después yo voy a revisar yo voy a revisar el si te videito digo y al ahorita, final yo voy a decir, no, pues sí, siempre tuve la razón. Ahí está, ahí está. Querido amigo, encantado nuevamente de haberte tenido conmigo en esta oportunidad. Espero que podamos tener otro momento donde hablemos de otros temas. Siempre tu opinión, siempre tu participación es valiosa para esta diáspora, para Nicaragua y para tu servidor. Que pases bien. No sé si quieres decir algunas últimas palabras. No, gracias a vos. Y recordad que faltan 45 días y vamos a ver qué pasa en el día cero. Yo no confío en el régimen, vamos a ver qué pasa en el día cero. ¿Te digo qué va a pasar? Déjame ver qué me dicen a mí los extraterrestres. No va a pasar nada. Que tengas una feliz tarde. Yo creí que era con Dios que te conectabas, Max. Creí que era con Dios que te conectabas. Lo que pasa es que como vos tenés tu posición contra eso, no quise irrespetar tu forma de pensar. No, tranquilo, tranquilo. Vos conéctate con Dios, que yo me conecto con los extraterrestres. Bueno, ya te dije, no, bueno, te voy a decir, fue Dios que me dijo que no va a pasar nada. El extraterrestre, pues como no existe. A través de los extraterrestres, ¿verdad? No. Como no existen, entonces nada, te quiero mucho, un abrazo fraternal y caluroso. Dale, igual, un abrazo, nos seguimos comunicando. Claro que sí. Mis queridos amigos, no se despidan, por favor. No nos hemos despedido, nos estamos despidiendo. No sé ni cómo sacarlo del aire, pero si él se va, amén, para poderle... perfecto, excelente. Hemos estado conversando con Yader Morazán en relación a nuestros presos políticos.